Hola, ¿qué tal, amigas? Bienvenidas, bienvenidos. Soy Tomás González Corre. Me da muchísimo gusto poderles saludar en esta nueva emisión de Agenda TV para todos ustedes. Y en esta ocasión se encuentra con nosotros mi amiga Adriana del Valle, quien es consultora política y es candidata doctora de Ciencias Políticas por el Colegio de Veracruz. Adriana, bienvenida, gracias, Tomás, es un placer. Es un gusto que me hayas invitado, gracias. Estoy muy contenta de estar aquí contigo y con tu auditorio. Oye, Adriana, pues estamos en procesos de cambio, tenemos una nueva alternancia política en nuestro país. Digamos que se cierra el ciclo de las alternancias si consideramos la geometría política izquierda, centro, derecha. Entonces ya pareciera que estamos cerrando este ciclo, tenemos una nueva alternancia. Le ha llamado Andrés Manuel López Obrador la cuarta transformación. Sin embargo, más que abocarnos al tema de López Obrador como tal, yo te pregunto, ¿cuáles son los retos que tiene México y bueno, también Veracruz? Claro. Pero primero vamos con lo nacional. En esta nueva alternancia a nivel nacional, Adriana, ¿cómo lo estás viendo, cómo lo estás observando, cómo lo estás analizando? Tomás, estamos viendo muchos cambios a lo que generalmente estábamos acostumbrados como ciudadanos. A pesar de que ya habíamos vivido alternancias anteriormente, no habían sido cambios tan notorios como los estamos viviendo el día de hoy. Se había seguido el mismo como protocolo, sí con cambio de presidente. Sin embargo, ahora vemos que los cambios llegan a incomodar sí al ciudadano porque se están haciendo ajustes al presupuesto. Entonces, a mí me preocupa un tema que es la economía a nivel nacional. Me gustaría que la fortalecieran. Estamos viendo cambios en Pemex que también no se habían visto desde hace mucho tiempo. Entonces, estos cambios están teniendo tal vez algunas implicaciones. Ya vimos que las calificadoras de valores están calificando en retroceso, o sea, ya estamos retrocediendo en calificación, y esto sí me da un poco de temor en cuanto a la economía que pueda tener el mexicano, porque esto implica también cuestiones de seguridad. Oye, Adriana, ahorita que hablas del tema de la economía, recordamos muchas y muchos cómo Andrés Manuel López Obrador, después de su primera reunión con Enrique Peña Nieto, sale a los medios y hablando fundamentalmente de dos cosas en materia económica. Uno, el cuidado de la macroeconomía, que estaba bien en términos generales. Así es. Y dos, respetar la independencia del Banco de México. Justamente con el tema que tú estás arrancando, y también se me viene a la memoria esa frase dicha por Bill Clinton, ¿no? Es la economía estúpido, en donde podemos centrar justamente que el bienestar de las y los mexicanos, en este caso, en esa nueva alternancia, pues tiene que ver obviamente con la economía. Así es, exactamente. En definitiva, la economía es un punto central en cuestión política, y no solamente eso, sino que es una cuestión sistémica. ¿Sí? La economía va a afectar lo cultural, lo educativo, lo social, en materia de seguridad, o sea, todo, en cuanto muevas la economía, todo lo demás en cuestión sistémica hay cambios. Entonces, bueno, la macroeconomía, tenemos que estar muy al pendiente de los cambios que se van a estar dando. Acabamos de empezar. Sí, claro. No tenemos, bueno, ya estamos por el tercer mes. Ellos ya vamos a los famosos 100 primeros días. Ahí vamos, ya estamos muy cerca. Ahí vamos. Entonces, tenemos que estar muy al pendiente de cómo se van dando estos cambios. La nueva administración está comenzando. Es normal que apenas estén tomando cómo van a dirigir al país, cómo van a dirigir al Estado. Bueno, ya en lo municipal ya llevamos un avance y ahí sí podríamos comentar un poco más en un momento, pero ahorita sí tenemos que estar muy al pendiente de todos los cambios que se van a dar, porque el Estado se creó en primera instancia para salvaguardar la vida, para otorgar seguridad y para otorgar bienestar al ciudadano en cuanto a los servicios. Y eso creo que
era uno de los puntos centrales de la Cuarta Transformación. Yo espero que el presidente lo mantenga y tenemos que estar pendientes de las notas. Sí, claro que sí. A ver, metes un segundo elemento, una segunda variable que es obviamente fundamental, que tiene que ver con la seguridad. Mucho se le criticó a Felipe Calderón justamente el haber sacado al ejército a la calle como la última frontera en materia de seguridad, después de que los cuerpos policíacos desde lo municipal hasta lo federal pues estaban prácticamente y siguen a la fecha carcomidos por la corrupción y por sus nexos con el crimen organizado en nuestro país. Se le criticó mucho a Felipe Calderón, sobre todo y basándose en la idea de que fue sin una estrategia, sin una idea clara de cómo atacar este problema, es decir, sin inteligencia, sin un trabajo de inteligencia. Ahora vemos una versión 2, digamos, de esta guerra, que fue a través de la guerra contra el huachicol, que es un subproducto de la delincuencia organizada, y ahí estamos saturados. Se acaba de aprobar en el Senado el tema de la Guardia Nacional con sus frenos, una temporalidad de 4 años, 4 o 5 años, no recuerdo, justamente, y mando civil, tratando de ponerle ciertos límites a esta Guardia Nacional. Hemos visto el cambio y hubo mucho descontento por parte de la ciudadanía, porque ellos pensaban que iba a entrar los militares que iban a ser parte de la Guardia Nacional. Se está manejando que la Guardia Nacional va a ser, un policía, pero que se va a tratar como a un civil. A mí no me preocupa tanto la Guardia Nacional en materia de seguridad, ¿sí? Ya hablamos también de lo que es, los presupuestos que están cambiando. Lo que me interesa es que se erogue el presupuesto en materia de seguridad correctamente y de que exista una coordinación tanto de la Guardia Nacional, empezando desde lo local, porque desde lo local es desde donde vamos a combatir la inseguridad. Claro. Entonces, si no hay una sinergia, si no se trabaja en sinergia, ya sea la Guardia Nacional, los policías municipales y también los ejecutivos, que son quienes controlan esta parte, no vamos a llegar a ningún lado, así se den los cambios que se den. Debe existir esta coordinación, deben existir acuerdos, por ende, y de esta manera crear una estrategia efectiva para combatir la inseguridad de nuestro país. Sí, claro. A ver, Adriana, el tema de la inseguridad no es un tema, digamos, abstracto, sino es un tema territorial. En las calles, en la colonia, en las periferias y en lugares como Jalapa, que ya después nos remitiremos específicamente a Jalapa, ya en el centro de la ciudad. Así es. Y una estrategia de seguridad vía la Guardia Nacional que no atienda esto, pues obviamente nos vamos a quedar exactamente en el mismo lugar, sin una, ¿cómo podemos llamarle? Una ruta crítica de la inseguridad. Así es. En las colonias la gente sabe quién sí y quién no está metido, la gente sabe dónde están escondidas lo que se robaron o las casas de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, así es. Estamos viviendo un momento crítico de pérdida de valores en la humanidad, que nos está llevando precisamente a restarle valor a la vida. Efectivamente, la densidad poblacional ha crecido y en ese tenor, la vida ha disminuido su valor. Creo que se debe recordar que los valores son muy importantes, porque si no existen valores, vamos a tener corrupción, vamos a seguir teniendo crimen organizado. Ahora, otra cosa, Tomás, qué bueno que tocamos este punto, porque la dignificación del policía, del servidor público, del trabajador, de la madre ama de casa, del ciudadano en sí, debe darse. No los estamos dignificando, y si el policía encuentra
que tiene una mejor remuneración, donde puede acceder a una calidad de vida mejor para él y para sus hijos, entonces va a seguir tomando una vía que no es la correcta. Tenemos que pensar en esa parte y crear estrategias que empleen al ciudadano, porque también sin empleo estamos perdidos. Claro, la lógica de la izquierda es combatamos las causas para combatir justamente la delincuencia. Obviamente esa ruta no creo que haya alguien que pueda estar en contra. El problema es que es la ruta más larga. Y en materia de seguridad es de tal magnitud la crisis humanitaria que tenemos a nivel nacional que tenemos mucha prisa, claro, en términos de seguridad. Y enlazando el tema de lo económico, que es con lo que tú empezaste, y el tema de la seguridad, no podemos impulsar una economía cuando los inversionistas, claro, se sienten seguros en cuanto a lo que están invirtiendo en X o Y lugar. Inseguros, así es. Pues mira, empezamos primero con lo del tema del aeropuerto, ¿no? En primera instancia, que no se ha visto realmente un resultado, un avance en este tema. En segunda instancia, que no fue mala idea, pero no he visto resultado real. Vamos a esperar, yo espero que se dé. Se lanza una cartilla moral. Mi tema es la ética, precisamente a eso me dedico, la ética pública o ética política. Perfecto, qué bueno que se lance una cartilla moral. Ahora, ahí está, el ciudadano en su mayoría no lee, es lamentable, pero pocos somos los que tenemos acceso también a libros, a buenos autores, a la educación, y que esto es una costumbre, ¿sí? Que te inculcan valor en la educación de leer. La gente, el ciudadano, no tiene interés en leer la cartilla moral. Ahí está la cartilla. Es mi pregunta, ¿cuáles son las estrategias que siguen para que lo que está escrito en la cartilla moral se lleve a cabo, ¿no? A mí me parece una excelente idea, pero le falta todavía. Es como cuando lanzas una política pública, perfecto, lánzala, ¿en base a qué la lanzaste? ¿No? Para empezar, tuviste antes que hacer encuestas para ver cuáles eran las necesidades o los problemas que se estaban presentando, se lanza la política pública y generalmente hasta ahí se queda sin medir los resultados. Nosotros como ciudadanos queremos ver que se midan los resultados. ¿Cuáles son los resultados que van a entregar? Porque en base a eso estaríamos hablando de que seguimos con una democracia y de que están preocupados por la legitimidad, ¿no? Porque finalmente la democracia es eso, la atención y la comunicación, la reciprocidad entre el gobernante y el gobernado. Oye, Adriana, ahorita que pones énfasis en esta parte de lo ético, del tema de la cartilla moral, tenemos el antecedente no tan lejano, digámoslo así, de Miguel de la Madrid, 1982, con su llamado Renovación Moral. Así es. Y vimos en qué terminó. Claro. El asunto aquí, como bien dices, sí, qué bueno que pueda estar la cartilla moral, y después, ¿qué más? Así ¿No? Porque si esto no hay una correspondencia con la aplicación de la ley, pues la cartilla moral se quedará solamente como el catecismo, sí, que la gente pudiera eventualmente recitarlo, pero si no hay un pago por las malas acciones, que ese es uno de los graves problemas de este país, en donde los niveles de impunidad rondan el 90%, pues la verdad es que si uno roba una tienda, un atún, sí, te va peor, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Sí. Y además, el tema de la corrupción, híjole, duele decirlo, pero como país pareciera que estamos acostumbrados a la aceptación de la corrupción. Y de ahí que surjan frases como que robe pero que salpique, que chingue pero que deje contento. Había la aceptabilidad de que el político, la política iba a robar, pero que iba a robar poquito y que iba a repartir a los demás. Así es, fíjate que ese es un tema que trato en un libro que estoy como coautor, que está por salir
En cuanto salga, te lo voy a compartir a ver si lo podemos también comentar. No, por supuesto. Y García Maínez habla de que la moralidad positiva es las acciones que el ciudadano acepta, ¿sí? O que no hace nada por atenderlas, que se vuelve como una cultura, o sea, se vuelve una cuestión moral. ¿Qué pasó con la corrupción? Precisamente eso, Tomás, que se volvió cultural el tema de la corrupción en México, lamentablemente. El ciudadano veía que existen actos de corrupción y no se hace nada, sino que lo tomó como algo normal, hasta que surgió el momento, precisamente en esta elección, y ya desde pasadas, que había descontento y la única manera en que podía manifestarse el ciudadano, bueno, pues uno, abstencionismo, dos, con un que lo cambio. tuvimos durante muchos procesos electorales, el abstencionismo era la forma de pronunciarse socialmente. Exactamente, el abstencionismo. Ahora se da un cambio, una alternancia, que también es otra manera de, entonces se le apuesta a un nuevo tipo de gobierno y lo que queremos ver es ese cambio. En tema de sistema anticorrupción que acaba de crearse, también es preocupante que se haya creado precisamente para atacar en primera instancia al político, porque el político está visto como político corrupto en su mayoría. Entonces, dentro del ámbito político necesitamos políticos que tengan una serie de características fundamentales para que puedan atender bien la administración pública. En primera instancia, que esté preparado. Ya no queremos personas que no lo estén, queremos que sepan de qué están hablando, a qué se están enfrentando, qué van a atender. En segunda instancia, la voluntad que tengan, ¿no? Tanto voluntad de atender necesidades de la población como de negociar con quien se tenga que negociar para que pueda generarse precisamente un ejercicio de la función pública correcto. Y también esta parte yo se la atribuyo a los partidos políticos, que es un tema que no habíamos tocado, sí, pero que surge precisamente desde el interior del partido político, porque el partido político en primera instancia es quien postula a los candidatos, que nosotros como ciudadanos no nos queda de otra más que decidir de los partidos políticos que tienen registro, en su caso estamos hablando de lo nacional, a los candidatos por los que ellos están apostando. No todos los ciudadanos pertenecemos a un partido político, ni militamos, ni somos adherentes, algunos sí, que bueno, que apoyen a su partido, pero eso se necesita al interior del partido político, que desde ahí se impulse candidatos que tengan características que puedan luchar en la arena electoral, pero que nosotros tengamos la certeza de que son los mejores. Uy, es un tema que da para muchísimo, pero Adriana, ¿qué te parece si nos vamos a un pequeño corte? Claro que sí. Y regresamos justamente con el tema de los partidos políticos? No se nos despegue, amigas, regresamos aquí en Agenda TV, estamos platicando con Adriana del Valle, consultora política, y bueno, sobre estos temas de los retos, justamente de esta nueva alternancia a nivel nacional y en el caso específico también en lo estatal, en Veracruz. Regresamos.
Porque conocer las noticias es importante, pero mucho mejor es comprenderlas. Soy Tomás González Corro y te invito cada martes en punto de las 8 de la noche a visitarnos en Agenda TV por Sociedad 3.0. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Sociedad 3.0 y Agenda MX, Facebook, Twitter y YouTube. Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo en conexión con la radio, Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas, www.sociedad3.0.com y www.ibes.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0. Bien, ya estamos de regreso aquí en Agenda TV. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Recuerden que estamos platicando con Adriana del Valle, consultora política, sobre este tema de los retos de la nueva alternancia política en México. Adriana, el tema de los partidos políticos, híjole, es un tema que da como para 10, 20 horas Sí, y muchas tazas de café, pero hay un tema que me parece fundamental. El sistema político mexicano tiene una matriz y esa matriz se llama PRI. Sí. Esa matriz llamada PRI tiene a su vez una serie de valores o antivalores, como lo quieras ver, que tienen que ver con la corrupción, que tiene que ver con el patrimonialismo, que tiene que ver con el compadrazgo, nada más para no ampliar el espectro en ese sentido. Y pareciera que el PRI tiene un triunfo cultural respecto a los otros partidos, donde ha colonizado al PAN, Sí. al PRD en su momento y ahora a Morena, donde hemos visto un rejuego de tránsfugas políticos que pasan de partido en partido con las mismas prácticas, las mismas alianzas y las mismas corrupciones. ¿Cómo hacerle ahí en el sistema de partidos con esta misma matriz y estos valores que ha heredado el PRI justamente al resto de los partidos políticos? Y me parece importante también señalar, o sea, Morena no está ya a tan poco tiempo de haberse creado, no está exento de este fenómeno. Este es un tema que me encanta, es muy importante. Creo que a través del tiempo las instituciones sin duda se crearon con valores estratégicos para atender determinados problemas. En este caso estamos hablando de los partidos políticos, que son instituciones centrales o son el eje central del sistema político mexicano. En México tenemos un pluripartidismo que permite precisamente la pluralidad de opciones. Eso me parece magnífico, está excelente, porque el ciudadano tiene diferentes elecciones, ¿no? A dónde voy a elegir, de dónde voy a elegir, me tengo que informar. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, y esto lo vimos desde Plutarco Elías Calles, que fue quien logró aglutinar a todos los partidos políticos que se encontraban en México. Entonces se crea primero el Partido Nacional Revolucionario, PNR, PRM, PRI, vemos la evolución y sin duda el sistema lo hicieron mediático hacia este partido, ¿no? Ellos lograron entrar a mediatizar todo, medios, instituciones, empresas. Cuesta trabajo
por supuesto, que despojarse de esta parte, porque ya traían costumbres de las que no es fácil salirse. Creo que este gobierno está tratando de cambiar esta parte. Sin duda se va a enfrentar con muchas cuestiones, tal vez va a tener errores, porque sin duda, claro que los va a tener, pero esperemos que no pierda su sentido, que esto es algo fundamental. Las instituciones, en determinado momento, si no quien las dirige no está haciendo lo correcto, entonces ahí perdieron el sentido para el que fueron creadas. ¿Qué estamos viendo? Bueno, que el Estado se creó para salvaguardar la vida, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, para otorgar seguridad al ciudadano. Y entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Tenemos ingobernabilidad? Es una pregunta, ¿no? Se habló del Estado fallido en algún momento, Estado, fue un tema sí, de discusión de opinólogos y académicos muy fuerte aquí en nuestro país. Claro, también lo podríamos tomar como un Estado fallido, o los organicistas. Ahora hay algo que se llama biopolítica, que me encanta, que es el Estado como un órgano viviente, donde en este caso la corrupción, la inseguridad y todos los temas negativos que estamos viendo podrían ser como un cáncer del Estado al que se tiene que combatir para que no siga enfermando a lo demás, ¿no? Necesitamos un Estado saludable, sin duda, para que podamos vivir en paz todos los que habitamos en él, la sociedad. Sí, pareciera ahorita que lo planteas en ese sentido teórico conceptual. Digo, recuerdo a Niklas Luhmann cuando decía que el sistema era autopoiético, es decir, se autorreproducía, y pareciera que la corrupción, el crimen, la delincuencia se autorreproducen. Claro. Y justamente ya el sistema político mexicano está inmerso o sea, pareciera que ese es su estado natural. Así es. Digo, es algo a lo cual tenemos que seguir señalando, que no debemos acostumbrarnos, que tenemos que seguir insistiendo, que la batalla no ha terminado, ¿no? Pero sí pareciera que la corrupción y la delincuencia y el crimen se autorreproducen en este país. Hay intereses personales, y eso es lo que no permite que podamos avanzar como seres humanos. Entonces es por eso la importancia del retomar la ética que se había dejado a un lado hace mucho tiempo. Y a mí me encanta leer la filosofía política desde Sócrates, Platón, Aristóteles. Tenemos a este autor mexicano, García Maínez, que es importantísimo en materia de ética, que de hecho escribe su libro después de lo que es Introducción al Estudio del Derecho, escribe Ética. Y él nos explica perfectamente bien esto de la moralidad, de la cultura, y que tenemos que limitarnos. Dice Luis Villoro que tenemos que cercenar una parte de nuestro ser para poder ser éticos, porque sí es cierto, o sea, el animal político o el son politicón del que hablaba Aristóteles es pasional. Entonces hay que aprender a limitarnos, hay que tomar en cuenta a la sociedad, al otro, que ese es otro tema que también toco en esta redacción del libro, que es el reconocimiento mutuo. Cuando tú logras reconocer en el espacio en el que estás actuando o ejerciendo una función, entonces estás reconociendo cómo debes actuar, cómo debes ejercerla precisamente para respetar a los demás. Si tú no reconoces esa parte, estamos perdidos, ¿no? Entonces eso es importante, el reconocimiento, pero sin duda la ética pública es un punto fundamental en este momento. Cuesta mucho trabajo, va a costar mucho trabajo implementarlo, porque tú bien lo dijiste hace rato, es el camino más largo que hay, pero no hay que quitar el dedo del renglón, porque pareciera que estamos en un estado natural donde la violencia se ha vuelto el pan de cada día. Muchos lo ven normal, nosotros lo vemos como algo alarmante, y es alarmante. Entonces,
la vida de cualquier persona no se debe dar o sea, no se debe dejar a un lado, se debe tomar en cuenta en que todos debemos apoyar, sea gobernante, sea ciudadano, en conjunto para lograr este cambio. Oye, Adriana, y en todo esto, ¿cuál es el reto para el ciudadano? Porque nos las podemos pasar hablando de los políticos, de los gobiernos, de las burocracias, de los partidos, de sus candidatos. ¿Y las y los ciudadanos? ¿Qué? El ciudadano tiene un reto muy grande. En primera instancia es la educación desde casa, porque aunque tú tomes una educación académica o escolar, si tú en casa ves conductas que son violentas o conductas malas, que son reiterativas, el individuo o el ser humano tiende a repetir patrones de conducta. Entonces, si un niño crece en un estado violento, para él va a ser algo normal y lo va a presentar cuando él crezca, porque para él es normal. Entonces, todo viene desde la familia, que esto se cuidaba mucho antes, ¿no? El núcleo familiar era sumamente importante para el Estado y constitucionalmente. Ahora vemos que... Hay el surgimiento del DIF, Desarrollo Integral de la Familia. Claro, así es. Ahora vemos que pues la familia ha cambiado, ya no es el núcleo familiar integrado por un padre, una madre e hijos. Ahora vemos que hay también familias que se integran de diferentes maneras y bueno, es muy respetable, pero que sí cada familia se comprometa a educar a sus hijos con amor, sí, ¿por qué no decirlo? Porque si hay violencia, el niño va a tener problemas psicológicos severos que van a repercutir precisamente en el actuar en relación con otras personas cuando se encuentre en un lugar laboral, es un ejemplo, ¿no? Claro, o sea, ya no hay la familia, hay las familias, distintos tipos de familias, y lo que estás llamando es a no normalizar la violencia desde casa. Así es, no normalizar la violencia desde casa. Nosotros lo podemos ver aquí en el estado, tenemos muchos casos de violencia, la fiscalía tiene un sinfín de carpetas de investigación y eso solamente de los que son delitos que se denuncian. Sí, claro. Porque estoy segura, Tomás, que hay muchísimos delitos que no son denunciados y digo, pues quedan impunes y quedan sin atenderse, porque todavía se piensa, y sobre todo en donde hay personas más vulnerables, ¿no?, que la violencia familiar es normal o que la violencia entre compadres es normal, cuando realmente pues no deberíamos comportarnos como animales, no somos seres humanos y debemos aprender a llegar a acuerdos. Claro, Adriana, el tiempo se nos anda agotando. Una charla bastante interesante, muy agradable. Rápidamente, para Veracruz, ya de lo macro a lo micro, no nos va a dar tiempo de hablar más de Veracruz, pero líneas generales del reto para Veracruz. Para Veracruz, lo que estamos viendo actualmente es que el gobierno se ha enfocado en una lucha política en contra de la oposición. Esto me preocupa porque necesitamos tomar acciones. Ya no estamos en tiempos de improvisaciones, ya no se permiten. Necesitamos un gobierno que accione, un gobierno que traiga estrategias previas, que traiga planeación previa y que también sepa llegar a acuerdos, que haya una coordinación y una sinergia entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para que puedan atenderse los casos que se están presentando en el estado de Veracruz. Híjole, pues ese es un tema que lo dejaremos en el tintero para una futura charla. Claro que sí, encantada. Definitivamente, porque hay mucho más de qué hablar. Y en lo municipal, decías hace rato. Bueno. Hace rato decías de que, bueno, aquí ya llevamos más rato en lo municipal con la alternancia, en este caso es el partido de Morena. Ahí rápidamente sí. Tu comentario. Mira, Tomás,
El gobierno municipal es un ejemplo de que se debe dar prioridad a que antes de que un gobierno entre se implementen ya programas para que cuando tú seas quien está seleccionado para acceder al cargo, sepas exactamente lo que vas a hacer. Vimos que se dijo que no existían los perfiles adecuados en el estado de Veracruz. Esto causó mucha molestia. Yo vengo de la academia y conozco un sinfín de perfiles excelentes. Somos una capital del estado de Veracruz que tiene estudiantes comprometidos, innovadores, que tienen muchas ganas de salir adelante. Los que pienso que también se deben tomar en cuenta, y cuando se hace una combinación entre experiencia, innovación de los jóvenes, se puede lograr una administración pública municipal de eficiencia y calidad. Necesitamos eficiencia y calidad. Exhorto a las localidades a que cuando designen a su administración pública, su gabinete, sea un gabinete eficiente. Hemos visto muchos cambios, lo que también no nos da certeza como ciudadanos, y ya necesitamos, por favor, seguridad, vialidades dignas. ¿En dónde está el recurso, tanto de gasto corriente como en federal? Vimos que hubo subejercicio. Aunque ¿no? lo niega. Bueno, lo sabemos, que hubo subejercicio, y esto es preocupante. Entonces, quedan 2 años. Esperemos que ellos puedan estos 2 años analizar sus errores y accionar para mejorar. Híjole, pues ahora sí que, como dicen en mi tierra, Dios te oiga, porque para cómo van las cosas, híjole, yo lo veo muy complicado. Pero Adriana, el tiempo se nos fue rapidísimo, y te hago la invitación para una siguiente charla a la brevedad. Ahí nos iremos ajustando en las agendas. Muchísimas gracias por este diálogo, Adriana. Gracias a todo tu auditorio. Yo encantada de estar aquí y espero poder estar con ustedes pronto. Ok, bien, Adriana del Valle, consultora política, en esta interesante charla sobre los retos de la nueva alternancia en nuestro país. Gracias por acompañarnos en Agenda TV. Soy Tomás González Corro. Saludos.